Ahora vamos a escuchar a Tito, ¿sí? Y tu ¿Qué charla. tal? A Néstor Salini, perdón. Gracias. Bueno, ¿cómo están todos? Bueno, muchas gracias por esta invitación, por este rato que vamos a compartir. El tema por el cual fui invitado es el tema de pruebas de compatibilidad pretransfusional y enfocado desde las pruebas positivas, ¿no? Sabemos que las pruebas de compatibilidad pretransfusional es una de las prácticas que más realizamos en los bancos de sangre. La finalidad transfusional está más que clara, y a partir de esta prueba de compatibilidad tenemos que tomar un montón de conductas con respecto a si transfundimos al paciente, si no lo transfundimos, si informamos a los superiores, a los médicos que están solicitando la transfusión, y si esto origina un montón de otras pruebas adicionales por los resultados que obtenemos, ¿no? El tiempo que nos dieron para esta charla, bueno, es muy cortito, muy acotado, y digamos, en mi calidad de docente, muchas veces, como inmunohematología de la UBA, lo voy a enfocar desde un punto de vista muy técnico, ¿no? Quizás, por eso es que les pido, por favor, si quieren hacer preguntas o tienen dudas, o finalmente se llevan el mail mío, que ahora va a estar en una de las últimas diapositivas, como para hacer consultas, porque el tema es muy grande y creo que lo voy a abarcar muy cortito. Bueno, voy a empezar a presentar. Bueno, algoritmo de estudio en pacientes con prueba de compatibilidad positiva, ¿no? Vamos a hablar sobre todo, sabemos que tenemos divididas nuestras pruebas de compatibilidad de mayor y menor, sabemos que la prueba mayor, que es la que enfrentamos el suero del paciente a transfundir con los glóbulos rojos de la unidad, es finalmente, digamos, la prueba que más utilizamos, ¿no? La prueba de compatibilidad menor quedó un poco perimida y sustituida por la detección de anticuerpos irregulares en cada uno de los donantes. Tenemos un marco legal, esto antes que nada, como para que tengamos idea de que este proceso de transfusión, ¿no? Hay varios procesos en el marco legal de nuestra ley de sangre, el de donante, el de fraccionamiento, el de transfusión, incluye como uno de esos pasos, uno de tantos de los pasos que tenemos, ¿no? La prueba de compatibilidad. La prueba de compatibilidad es uno de los tantos pasos en el proceso transfusional que empieza con la solicitud o prescripción clínico-transfusional, la tipificación del receptor, la selección de las unidades. Bueno, y entre todas esas tenemos las pruebas de compatibilidad. La prueba de compatibilidad es una prueba específicamente de laboratorio que vamos a hacer que nos habilite a realizar las transfusiones. Pero esta prueba de compatibilidad incluye dos aspectos. Igualmente ahora vamos a seguir un poquitito más con el marco legal. En el otro punto de nuestra ley, el punto T2 del proceso transfusional, nos dice que hay una serie de pasos que hay que seguir, ¿no? La extracción de la muestra de sangre, incluso más dice que tiene que ser por alguien del servicio de hemoterapia, el que tiene que realizar la extracción. Eso tiene que ver más que nada por no solamente la trazabilidad, sino por la confianza y la confiabilidad que tengamos de que esta muestra pertenece a ese paciente y no a otro. La tipificación a ABO, y en este caso habla de que la tipificación tiene que ser correcta tanto en su prueba directa o inversa, y se tiene que resolver cualquier discrepancia antes de poder, digamos, categorizar qué ABO tiene el paciente. En la tipificación sabemos que es una tipificación que siempre trae problemas, pero cuando hablamos de población de pacientes tenemos que hacer una tipificación que no incluya el D débil, ¿no? O la vieja prueba llamada LDU. Por lo tanto, si el paciente tiene una definición de D en esta tipificación débil o negativa, directamente lo consideramos RH negativo. Por lo tanto, la tipificación del D también tiene que tener características diferenciadas de lo que sería la tipificación de un donante. Luego viene en el orden que dan la normativa, la detección de anticuerpos irregulares dirigidos a antígenos o anticuerpos inesperados a antígenos eritrocitarios. Esto lo vamos a determinar como la detección de anticuerpos irregulares. Vamos a ver que en el resto de la presentación es como DAI, detección de anticuerpos irregulares. Y la prueba de compatibilidad pretransfusional, y dijimos que vamos a ponerle énfasis a la prueba mayor, y a esta la vamos a denominar en el resto de la presentación como prueba mayor, como prueba de compatibilidad pretransfusional PCP.
prueba de compatibilidad pretransfusional. Detección de anticuerpos y prueba en este orden. Primero la detección y luego la prueba de compatibilidad mayor. Bueno, el texto es muy largo de la ley, pero yo no los quiero marear, pero les quiero, digamos, hacer algunos puntos más significantes, ¿no? La detección de anticuerpos irregulares o inesperados dirigidos a antígenos eritrocitarios deben ser hechos o en donante cero, y tiene que ser por lo menos 2, o sea que ahí estamos hablando de los famosos selectores que vienen en número romano, 1 y 2 mínimamente para la detección de anticuerpos en un paciente a transfundir. Mejor, por supuesto, se amplía un poquitito la sensibilidad si es un selector de 3 o de 4 tubos, ¿no? Que ese sería el máximo que tenemos de los selectores. Y estas técnicas tienen que incluir todas las etapas, incluyendo la fase antiglobulínica, o sea, llegar hasta la etapa de Coombs. Esta sería nuestra PCI, o detección de anticuerpos irregulares, digamos, previo a la realización de la prueba de compatibilidad. Luego tenemos la prueba de compatibilidad pretransfusional, que ya las dijimos que va a ser la mayor, para encontrar anticuerpos irregulares, y acá establece la normativa que en caso que la prueba anterior, la de anticuerpos irregulares, sea negativa, se puede realizar solamente una prueba de compatibilidad abreviada, lo que nosotros llamamos la primera lectura inmediata para descartar incompatibilidad ABO. O sea que una detección de anticuerpos irregulares negativa puede estar acompañada por una prueba de compatibilidad mayor, abreviada, solamente llegando hasta la lectura inmediata, que me permitiría ver esas IgM del ABO, y de esta manera, digamos, concluir la fase de pruebas de compatibilidad para poder realizar las transfusiones. Ahora, en el caso que esta detección inicial, el receptor tuviera anticuerpos, ahí la prueba de compatibilidad debe realizarse hasta la fase de antiglobulina. O sea, tiene que terminarse hasta la etapa de Coombs, la prueba de compatibilidad. Habitualmente nosotros sabemos, en nuestra práctica cotidiana, los que hemos realizado miles y miles de estas pruebas, que habitualmente las hacemos en paralelo, hacemos la detección y largamos en paralelo la prueba de compatibilidad. Pero yo les estoy diciendo, digamos, les estoy marcando, digamos, cómo está en la normativa de nuestra ley de sangre acá en la Argentina. Bueno, a su vez aclara que estas pruebas deben ser lo suficientemente, digamos, sensibles para demostrar presencia de anticuerpos irregulares séricos clínicamente significativos. Eso nos implica muchas veces tener medios que nos aumenten la reactividad. Sabemos que nuestro medio más universal para estas pruebas es el medio de baja fuerza iónica o LIS, y aclara que estas pruebas deben realizarse para, antes que nada, detectar cualquier posible incompatibilidad. Esto es un punto que en este punto E de las pruebas del T2, que dijimos de la segunda parte del proceso transfusional, aclara descartar incompatibilidad y vuelve a aclarar como punto central. O sea que la prueba de compatibilidad pretransfusional difícilmente pueda ser suplantada por la detección de anticuerpos, ya que la prueba de compatibilidad sí es la que nos descarta una incompatibilidad, cosa que la detección de anticuerpos irregulares, al ser donante cero, más allá de que tenga una expresión amplia de antígenos en forma homocigota, algo ya dijo Laura, digamos que con esta prueba no podríamos descartar en caso de algún tipo de incompatibilidad ABO. Bueno, se tiene que terminar toda prueba negativa con el control de Coombs, y en caso de que no hubiera unidades compatibles, avisar al jefe de servicio para poder valorar distintas eventualidades clínicas con el médico que solicita las transfusiones, como para poder ver cómo se continúa. Y en este punto también evalúa cuál es la prueba de compatibilidad que se realiza pretransfusional en las unidades autólogas, ¿no? En donde el donante y el receptor es la misma persona. Debe realizarse el grupo ABO y RH en la unidad y al mismo tiempo en la muestra del receptor. No habla de cruzarlas en tubo, pero sí corroborar los agrupamientos, tanto de la bolsa con el receptor, que se supone que es la misma persona, por lo cual no tendría que haber ningún tipo de problema ni discrepancia. ¿Qué frecuencia le vamos a realizar? Bueno, la frecuencia determinada es la detección de anticuerpos irregulares, que dijimos con esta herramienta que acá abajo está la imagen, cada 3 días, mientras que la prueba de compatibilidad mayor, la que enfrentamos el suero del paciente con los glóbulos de la unidad, va a tener que ser realizada en cada unidad particular
que vamos a transfundir. Hay diferencias. Dijimos que la detección de anticuerpos irregulares no detecta incompatibilidades ABOs, la prueba de compatibilidad mayor sí detecta. La detección de anticuerpos irregulares es una herramienta importantísima para todos los anticuerpos que no sean del sistema ABO, pero tiene que estar hecho con, digamos, esta herramienta que es el detector, que ya les dije que se diferencia del panel identificador porque viene con números romanos y es más corto, con, idealmente, muchas veces no recibimos paneles así, nosotros importamos todos los paneles acá en la Argentina, con células homocigotas, ¿no? Acá esta es homocigota para el DAFI-B, acá tenemos una homocigota para el KIDA, acá tenemos una homocigota para el KIDE. Esto sería lo ideal, que sean todas, digamos, toda la combinación de células, las pocas que tenemos en un detector, que sean conformadas por células homocigotas, ya que acá tenemos una homocigota para el M, acá tenemos una homocigota para el N. No pasa lo mismo con el S grande, que no tiene homocigotas, pero esto sería, digamos, una pérdida de sensibilidad. Sería bueno que, digamos, nuestros selectores correspondan a tener, digamos, toda la combinación de células con células homocigotas, que siempre lo va a hacer más sensible que una prueba de compatibilidad mayor, si llega a aportar antígenos heterocigotas. Eso lo vamos a ver después más adelante, lo vamos a repasar en algún caso. ¿Por qué lo de las 72 horas? Ahora me voy otra vez para este detalle. Dije que la detección se hace cada 3 días o 72 horas como marca nuestra normativa. Y este es el punto también de inflexión de ir obteniendo las muestras de sangre. Dentro de estas 72 horas que tienen validez nuestra muestra de sangre, podemos realizar todas las compatibilidades y transfusiones dentro de este marco de horario, dentro de este tiempo. Y las 72 horas tiene que ver con la normativa con respecto a lo que sería la respuesta secundaria, ¿no? Lo que valora la detección de anticuerpos irregulares es la respuesta secundaria. Partimos del principio de que cuando una persona ya tiene un anticuerpo, muchas veces este anticuerpo, ¿no? Puede ser que esté en un umbral, que es esta flecha amplia, que por debajo de este umbral, nuestras pruebas inmunohematológicas sean negativas, ¿no? Nuestras pruebas en este umbral dan negativo. A partir de esta dosis o esta tasa de concentración de anticuerpos, ¿no? Empiezan a ser positivas. Por lo tanto, nuestro punto de inflexión está en que cada vez que recibe un estímulo de un antígeno que ya había originado un anticuerpo, en ese momento, dentro del margen de estas 72 horas iniciales, hay un despegue, un repique del anticuerpo. Acá lo volvemos a ver, ¿no? En una zona que vuelve a ponerse en contacto y el anticuerpo de tipo IgG vuelve a responder. O sea que el seguimiento de nuestra detección de anticuerpos irregulares cada 72 horas persigue la finalidad de que nosotros veamos en esas 72 horas posteriores a una transfusión, veamos si había un anticuerpo y este anticuerpo se vuelve a expresar por encima del umbral o la potencia o la posibilidad que tienen nuestras pruebas inmunohematológicas de detectarlas positivas. Por eso es que es importantísimo, digamos, hacer al paciente que venimos transfundiendo la extracción de sangre cada 72 horas e irla repitiendo cada 72 horas la detección de anticuerpos irregulares, y con esa muestra nos sirve para hacer las pruebas de compatibilidad durante esos 3 días siguientes y transfundirlo. Bueno, cuando hablamos de la selección del componente, que es el punto siguiente del proceso transfusional en nuestras normas, en el proceso transfusional tenemos que tener en cuenta que hay una dinámica en donde la normativa tiene incluido, digamos, la mayoría de opciones. Cuando hablamos de plasma, por eso es que más allá de que nosotros siempre tenemos en mente nuestra prueba mayor, no podemos, ¿no?, internamente tener, digamos, descartada, digamos, el concepto de nuestra prueba menor. En la prueba menor lo que estamos valorando es el plasma que está presente en el donante con respecto a los glóbulos del paciente. Por eso es que nos hace este juego, las normativas, las transfusiones de plasma deben ser avocompatibles con los glóbulos rojos del receptor, ¿no? Esto es típico que yo les pregunto a mis alumnos, ¿a qué se está refiriendo? ¿A la prueba mayor o a la prueba menor? Las transfusiones de crioprecipitado no requieren prueba de compatibilidad, pero se recomienda que sea avocompatible en niños, ¿no? El volumen que tiene
de plasma en crioprecipitado es muy pequeño, pero ese volumen pequeño en un adulto quizás no tenga ningún tipo de significancia, en un niño sí. A su vez, aclara el tema de plaquetas. La transfusión de plaqueta obtenida de donantes múltiples, ¿no? Los pools de plaquetas que hacemos, o únicos, que son los de aféresis, el plasma sobrenadante de los concentrados plaquetarios debe ser avocompatible con los glóbulos rojos del receptor. Y acá volvemos a la misma pregunta. ¿Qué hablamos? ¿Qué habla la norma? ¿De la prueba mayor o la prueba menor? Ven que en muchos casos habla de la prueba mayor y en otros del caso de la prueba menor, porque tienen, digamos, más allá de que nuestra prueba mayor es la que realicemos la detección de anticuerpos y la prueba de compatibilidad, la prueba menor siempre está implícita el concepto transfusional. En neonatos deben transfundirse glóbulos rojos cero, por una cuestión de no tener problemas transfusionales, sabiendo que muchas veces el agrupamiento en los bebés tienen antígenos avo inmaduro y para que no haya, digamos, una iatrogenia, porque no tenemos posibilidad muchas veces de obtener la cantidad de muestras que necesitamos, porque a los chiquitos se les restringe mucho el hecho de irle sacando sangre, ¿no? Y en el caso de concentrado granulocitos deben ser avocompatibles con el plasma del receptor. Otra vez, tener en claro a qué se refiere, si es la prueba mayor o menor. En caso de concentrados plaquetarios, si hubiera una contaminación de eritrocitos mayor a 2 mililitros, estos concentrados de plaquetas obtenidos por aféresis y los concentrados granulocitos deberán ser compatibilizados. Acá está hablando de una compatibilidad mayor, pero acá también hablabas, en el caso del plasma, cuando hubiera un sobrenadante, digamos, en los elementos plasmáticos que hay en las plaquetas, de una compatibilidad menor. Pero en el caso de una contaminación importante de glóbulos rojos, realizar una prueba de compatibilidad mayor. Vieron que, digamos, hay un montón de conceptos que nos llevan todo el tiempo a tener en claro qué está hablando la norma y en qué caso incluye una compatibilidad de una prueba mayor o una prueba menor. Nosotros tenemos un algoritmo, ¿no? Que son los resultados que vamos obteniendo en el laboratorio teniendo en cuenta que tanto la detección de anticuerpos irregulares, la DAI, que nos pide previa a la realización de la prueba de compatibilidad, la DAI, y la prueba de compatibilidad más la prueba de compatibilidad pretransfusional, que dijimos que vamos a hacer PCP, son dos pruebas complementarias. Se complementan. ¿No? No son suplementarias, no es una o la otra, no, se complementan. Ambas tienen que estar hechas y ambas nos van a dar digamos, un resultado. Nos van a, digamos, indicar algo de lo que estamos realizando con respecto a la seguridad que pretendemos en el acto transfusional. Nuestra prueba, digamos, ideal sería cuando la detección de anticuerpos es negativa, la prueba de compatibilidad también es negativa, ya sea en lectura inmediata. Ustedes recuerdan que nuestra normativa permitía que sea simplemente en la fase salina para detectar alguna incompatibilidad, y ahí ya tenemos una prueba concluida y segura. Ahora se abren otros escenarios, ¿no? Se abre el escenario que la detección de anticuerpos sea negativo, pero nuestra compatibilidad sea positiva. Y ahí ya empezamos a entrar en pensar qué posibilidades hay de poder transfundir este paciente. Si entramos en la posibilidad de detección positiva, podemos ver que esta detección positiva puede ser con una prueba de compatibilidad negativa. Recuerdan que cuando es detección positiva, nos pide la normativa que la prueba de compatibilidad llegue hasta la fase de Coombs. Y podemos encontrar una prueba negativa, o podemos encontrar una detección de anticuerpos también positiva con una prueba de compatibilidad también positiva. Entonces, más, ¿no? Nos ingresa la duda de cómo manejarnos transfusionalmente o qué significan estos resultados. En el caso de la detección positiva y tenemos que las compatibilidades son negativas, bueno, habitualmente ahí estamos hablando de un halo anticuerpo, un halo o halos, y realizamos identificación. O sea, todas estas pruebas que ya dan positiva acá y positiva acá, ya incluyen tener que hacer pruebas complementarias. O sea, tenemos que hacer otro tipo de pruebas, no alcanza con lo que nos está diciendo la prueba de compatibilidad o la detección por sí solo. Ahí ya tenemos que ir a la detección, a la identificación de anticuerpos irregulares y muchas veces valorar las pruebas de CUM directa que tuvieran estos pacientes. Dentro de la normativa, como vimos en las diapositivas anteriores, no está incluida como
parte de las pruebas de compatibilidad la prueba de Coombs directa. La prueba de Coombs directa no está dentro del universo de las pruebas de compatibilidad, hasta que las mismas empiezan a dar positivas. Cuanto más cuando tenemos una detección de anticuerpos positiva y una prueba de compatibilidad positiva. En este caso, ya se amerita de por sí pensar mucho en realizar una prueba de Coombs directa o un autocontrol, porque podemos estar tranquilamente bajo la posibilidad de estar con autoanticuerpos, ¿no? Bueno, entonces decimos que en esta prueba A puede primar la idea, ¿no? O la inferencia de que estamos ante aloanticuerpos. Aloanticuerpos, esta detección positiva y compatibilidad negativa. Este sería el caso típico, que tenemos una detección de anticuerpos positivos, un paciente RH negativo, que tiene un anti-D, pero finalmente le compatibilizamos bolsas RH negativas. Tenemos una detección positiva por el anti-D y las pruebas de compatibilidad, como son antígeno negativo hacia el anticuerpo identificado, nos van a terminar dando negativas. Este es típico el caso del paciente RH negativo sensibilizado, compatibilizado con unidades RH negativas. En el caso de la detección positiva y las pruebas de compatibilidad positiva, ahí se nos abre la posibilidad que pueda ser un haloanticuerpo o haloanticuerpos, como en el caso anterior, y que la unidad que escogimos nosotros para hacer las pruebas de compatibilidad posea el antígeno que nos está mostrando el detector, o también cabe la posibilidad de que sea un autoanticuerpo solo o con haloanticuerpos. Ahí se abren, digamos, muchas más posibilidades. Por eso es que digo que este segundo caso, el caso B, ya meritaría una realización de una prueba de Coombs directa o un autocontrol, porque ya ahí se abre el abanico de posibilidades. En este caso, si hay un autoanticuerpo o haloanticuerpo, o se sospecha de mezclas, bueno, ahí también tenemos otros recursos que tenemos que llevar a cabo, como pueden ser las termoautoabsorciones, en caso que el paciente no haya recibido transfusión en los últimos meses, y la búsqueda de haloanticuerpos debajo del autoanticuerpo mediante distintas técnicas. Pero acá ya vemos que esta detección de anticuerpos irregulares y esta prueba de compatibilidad pretransfusional son complementarias. Ambas nos aportan datos importantes y tenemos que cruzar esos datos para poder llevar una buena terapéutica transfusional. Cuando hablamos de que son complementarias, hablamos de una detección de anticuerpos irregulares y una prueba de compatibilidad pretransfusional. Si lo llevamos al viejo esquema de la prueba en tubo, mediante la lectura inmediata, 37 grados, y Coombs, ¿no? Y suero antiglobulínico humano, vamos a ver que estas pruebas tienen 8 posibilidades y nada más. Tienen la posibilidad que nosotros siempre queremos, que es negativa, absolutamente, y tenemos al otro extremo la posibilidad de que sea todo positivo. Por eso es importante. Pero si ustedes hacen la combinación que quieran, van a ver que tienen 8 posibilidades. Nuestras estrategias, ¿no?, de pensar las pruebas de compatibilidad y la detección de anticuerpos tiene que incluir en todas estas posibilidades qué puede ser en cada caso, ¿no? Podemos pensarlas en forma separada o finalmente, como es una prueba que se tiene que hacer en conjunto, en forma complementaria, en realidad tenemos que después sumar, digamos, los resultados que obtenemos una y otra y compararlo y poder llegar, digamos, a la postura correcta. Podemos tener una detección de anticuerpos positiva con una prueba de compatibilidad positiva en el punto 5, en lectura inmediata de 37, podemos tener un montón de combinaciones posibles que incluyan una lectura inmediata solamente. 37, esto es muy raro, esta es una de las que descartaría para un análisis profundo, ya que cualquier anticuerpo de 37 o viene de lectura inmediata o va hacia SAG, este sería uno de los que se descarta, o sea que quedarían finalmente, ¿no? Este es el negativo, este no lo voy a tomar como muy serio. Yo jamás he visto en miles y miles de compatibilidad algo que dé solamente en 37, o sea que tenemos en realidad 6 posibilidades ciertas en donde, digamos, necesitamos corroborarlo o hacer pruebas complementarias, ya sea que sea positivo en lectura inmediata, positivo en SAG, un positivo de lectura inmediata que se extienda a 37, parecerá ser un IgM amplio rango térmico,
o una lectura que diera 37 y se extendiera hasta Coombs, ¿no? Como si fuera una IgG que tiene principios de aglutinación. Una lectura inmediata parecía un IgM más un IgG, que apareciera en la etapa de Coombs, uno que aparece en todos los medios, que es la que más ameritaría poder complementarla con una prueba de Coombs directa, y en las pruebas de compatibilidad las mismas posibilidades, ¿no? Que sea un anticuerpo que se muestra como frío, uno que se muestra como frío de amplio rango, un anticuerpo que se muestra más como IgG, o posiblemente también, recordemos que el SAC tiene las porciones del complemento, un anticuerpo que se muestre como IgG, que puede ser también activador del complemento, uno que se muestre como IgG, como IgM y también como IgG, o que sea positivo en todas las etapas, que incluirían, digamos, todas las posibilidades anteriores que dimos en este cuadro. Esto es típico que les hago hacer a mis alumnos, ¿no? De la UBA o la Cruz Roja, en donde vemos distintas posibilidades, ¿no? A partir de la detección de anticuerpos o de la prueba de compatibilidad. Pero dentro de estas posibilidades hay algunas cuestiones que tenemos que diferenciar las pruebas, ¿no? Que eso es importante, ¿no? No son iguales, no nos dicen lo mismo, tienen distintas finalidades, se complementan cuando hacemos la interpretación de los resultados, pero son dos pruebas que nos llevan a distintos lugares. Por ejemplo, si yo hago la pregunta 2, ¿en qué caso puede tratarse una incompatibilidad ABO? Bueno, en esta detección de anticuerpos irregulares es, digamos, de aplicar que ningún caso, ¿no? ¿Por qué? Porque los glóbulos de la detección son 0. No es la prueba que voy a detectar si hay una incompatibilidad ABO con respecto a la bolsa que voy a transfundir. Si en este caso pregunto, la misma pregunta 2, y esto es una prueba de compatibilidad pretransfusional, ¿en qué caso puede tratarse una incompatibilidad ABO? Bueno, sí, ahí ya tenemos todo lo que veamos una IgM inicialmente, sobre todo este caso C, porque las IgM del ABO son de amplio rango térmico habitualmente, podemos estar incluyendo una incompatibilidad ABO. Si yo digo, por ejemplo, que no sé si acá lo pregunté, ¿en qué casos puede verse a que la prueba de Coombs directa es positiva en el donante, ¿no? Entonces yo pregunto, sería la 6, la prueba de Coombs directa positiva en el donante. En este caso, ¿dónde tengo los glóbulos del donante? Los glóbulos del donante los tengo en la prueba de compatibilidad. Entonces, en este caso no aplicaría, ya que los glóbulos que tengo acá son del selector, y el selector, el comerciante, ha comprobado que su prueba de Coombs directa es negativa, salvo que se les haya contaminado. Pero esta prueba de Coombs directa positiva en el donante sí aplicaría en la prueba de compatibilidad, cada vez que aparezca un resultado positivo en medio de Coombs. Podemos estar ante una sospecha de que la unidad de sangre que elegimos pueda tener una prueba de compatibilidad positiva. Y de esta manera, digamos, ir encontrando la diferencia que tienen estas dos herramientas y cómo cada una nos va, digamos, aportando datos más que significativos para la interpretación y ver la peligrosidad que tenemos ante el anticuerpo. Esto no quita que estas pruebas después requieren realizar paneles identificadores y todas las pruebas inmunomatológicas que continúen. Cuando hacemos Tito, una perdón, tenemos ampliación, que en un ratito pasar al bloque de preguntas, ¿sí? ya termino, es la última. Dale, perfecto. La detección de anticuerpos irregulares positivas, ¿no? Que tenemos como primera prueba, la tenemos que cotejar con la prueba de compatibilidad, y en algunos casos nos sirve tener el autocontrol o las pruebas. Y acá se va, digamos, ampliando todo el panorama, porque acá ponemos, digamos, un resultado que es total, ¿no? No estoy hablando en qué fase dio positiva, pero tenemos pruebas positivas y positivas, pruebas negativas, este sería nuestro resultado ideal para transfundir a alguien en forma cómoda y tranquilo. Y después tenemos un montón de combinaciones que podemos jugar mediante todo este tipo de preguntas. Pacientes que tengan algo anticuerpo, algo más auto y todo este tipo de combinaciones. Esto quedará, por supuesto, para los que me manden el mail y quieran estos ejercicios y quieran jugar con alguna de estas cosas que les voy dando a mis alumnos habitualmente durante la cursada, porque, bueno, el tiempo, yo les había dicho inicialmente que iba a ser cruel, ya la doctora me lo recordó. Entonces quedamos con, digamos, esta idea de que son dos pruebas complementarias
que requieren un montón, digamos, de posibilidades que son, digamos, de interpretación para poder, digamos, llegar a abordar una buena transfusión. Bueno, acá les dejo mi mail. Espero que ahora se hacen preguntas por no sé cómo es toda esta plataforma, para mí todo esto es muy nuevo, pero si hacen preguntas estamos para contestarles. profesornestorsani@gmail.com. Y muchas gracias por la paciencia que me tuvieron.